Vas conduciendo por la autopista y lo ves. Tiras de goma negra esparcidas por dos carriles como si algo hubiera explotado. Reduces la velocidad, miras hacia adelante al tráiler que obviamente perdió la llanta. Esperas a que el conductor se orille, encienda las luces intermitentes y se encargue del problema, pero no se orilla. El camión simplemente sigue avanzando a toda velocidad, como si nada hubiera pasado. Ese momento ha confundido a todos los conductores que lo han visto, y la razón por la que el camión siguió avanzando no es la que piensas. ¿Por qué un reventón en un tráiler no causa el mismo desastre que causaría en tu auto? ¿Dónde exactamente está la llanta de repuesto en un tráiler de 18 ruedas y por qué no puedes encontrarla por más que busques con cuidado? ¿Cómo es que un camión puede seguir circulando con una llanta reventada sin que el conductor siquiera se dé cuenta? Y si la verdadera razón por la que los tráileres no llevan llanta de repuesto no es por flojera ni costos, sino por una cuestión matemática que la hace inútil, muchos suponen que debe estar en algún lugar, tal vez bajo el remolque o escondida tras la cabina. Porque todo vehículo tiene una, tu auto tiene una, tu camioneta tiene una, y hasta la casa rodante de tu vecino tiene una atornillada al chasis. Una llanta de repuesto es simplemente algo que los vehículos suelen tener. Es una regla básica de seguridad tan obvia que nadie la cuestiona, así que un tráiler debe tener una también, simplemente no la puedes ver. Tu auto tiene 4 llantas. Un tráiler estándar de 18 ruedas tiene 18 llantas distribuidas en 9 ejes separados a lo largo de todo el camión y el remolque. Llevar una llanta de repuesto para tu auto significa una llanta, de un solo tamaño y peso, guardada en la cajuela. Llevar una llanta de repuesto para un tráiler significa potencialmente 18 llantas diferentes en distintas posiciones, con diferentes capacidades de carga, diferentes tamaños para el eje direccional, los ejes de tracción y los ejes del remolque. Esos son cientos de kilos extra y miles de dólares que permanecen en el camión por una falla que tal vez nunca ocurra en esa ruta específica. El instinto de llevar una llanta de repuesto está tan arraigado en tu cerebro que probablemente nunca te has detenido a cuestionarlo hasta que viste a un tráiler completamente cargado alejarse tranquilamente de su propio accidente a 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Los tráileres no llevan llanta de repuesto porque el propio sistema de llantas es el respaldo. Esa es toda la idea del diseño. La mayoría de los ejes de los tráileres usan lo que se llaman llantas duales, es decir, dos llantas montadas una al lado de la otra en el mismo eje, funcionando juntas como un par en ambos lados. Si una llanta de ese par revienta, la segunda llanta en el mismo eje toma la carga de inmediato. El eje permanece apoyado, la carga no se desplaza. El camión sigue avanzando, y el conductor a menudo lo siente como poco más que una ligera vibración o un pequeño tirón, no el violento y aterrador jalón hacia la barrera que provoca un reventón en un auto. Piensa en lo que eso realmente significa. Si un auto pierde una llanta, un cuarto de su soporte desaparece al instante. Por eso los reventones son tan peligrosos y aterradores. Un tráiler pierde una de sus 18 ruedas, y aproximadamente entre el 5 y 6% de su soporte total se transfiere a la llanta restante de ese par, mientras las otras 16 ruedas siguen haciendo su trabajo sin interrupción. En el papel, es el mismo evento. Una llanta falla, pero las consecuencias son completamente diferentes porque el vehículo fue construido desde cero, con una filosofía totalmente distinta. Perder una llanta en un auto es como perder una pierna. Te detienes, no puedes continuar. Perder una llanta en un camión es como perder un dedo del pie. Duele. El camión se da cuenta, pero sigue su camino. Ahora bien, esta es la parte que replantea todo lo que creías entender sobre los escombros en las carreteras. Esas franjas negras que esquivas en la autopista, que los camioneros llaman caimanes de carretera, por su aspecto plano sobre el pavimento, no son prueba de que un camión se haya detenido. Son evidencia de un camión que siguió adelante. La llanta reventada arroja su caucho violentamente por toda la carretera, mientras la segunda llanta del par mantiene el eje estable y el camión sigue rodando, a veces durante 10, 20 o incluso 30 millas antes de que el conductor se detenga para revisar o pedir asistencia. Los escombros que esquivas son el subproducto de un sistema que funciona exactamente como fue diseñado para funcionar. El camión está bien, se fue hace mucho tiempo. Pero aquí está la matemática del peso. Una sola llanta de camión comercial por sí sola, solo la goma, sin el rin, pesa entre 100 y 120 libras. Eso es aproximadamente el peso de un adulto completamente desarrollado sentado en tu remolque sin ir a ningún lado. Monta esa llanta en un rin de acero comercial y todo el conjunto supera las 200 libras. Eso equivale a 2 adultos atornillados permanentemente al costado de tu camión. Van contigo en cada milla de cada ruta, los necesites o no. De costa a costa, con el camión vacío o cargado, cada milla te cuesta en combustible, porque ese peso siempre está ahí.
Y aquí está la parte que realmente cierra el argumento. Incluso si llevaras la llanta de repuesto, probablemente no podrías usarla de manera segura. Cambiar una llanta de camión comercial al costado de una autopista no es un trabajo de 20 minutos en un estacionamiento bien iluminado. Se requiere un gato hidráulico de piso con capacidad para el peso de un eje cargado. Se necesita una llave de torsión calibrada entre 450 y 500 libras-pie de fuerza, que es suficiente torque como para sentirse físicamente violento si nunca has trabajado con herramientas de ese tamaño. Normalmente se requiere un técnico de neumáticos capacitado que se dedica exactamente a este trabajo. Esto no es poner una llanta de repuesto tipo Donut en tu Civic y avanzar hasta la gasolinera más cercana. Este es un trabajo industrial para dos personas con equipo especializado que la mayoría de los conductores no están capacitados para realizar, no tienen la capacidad física para hacerlo y no deberían intentar solos en el arcén de una autopista concurrida con el tráfico pasando a 110 kilómetros por hora, a 1 metro de distancia. Llevar 90 kilos de peso muerto en cada viaje por una falla que tus llantas duales ya pueden manejar, para un trabajo que de todos modos no puedes hacer de manera segura por ti mismo, nunca hace que valga la pena llevar la llanta de repuesto. Algo fundamental que debes entender antes de pensar que los camiones semirremolques son completamente a prueba de reventones. Los dos neumáticos delanteros, el eje direccional, los que realmente giran el camión, son neumáticos simples, no dobles. No hay un neumático compañero en el eje direccional. Si se revienta un neumático delantero, no hay nada que absorba la carga, y el camión puede perder el control direccional muy rápidamente. El sistema de redundancia, que hace funcionar el modelo sin repuesto, protege los ejes motrices bajo la cabina y los ejes del remolque en la parte trasera. La parte delantera del camión es el único lugar donde un reventón es realmente peligroso y exige una respuesta inmediata. Por eso los neumáticos direccionales se inspeccionan con mayor cuidado, se reemplazan de manera más conservadora y se monitorean más de cerca que cualquier otro neumático del vehículo. Los primeros camiones comerciales sí llevaban repuestos y realmente era necesario. En las décadas de 1910 y 1920, los neumáticos de los camiones eran delgados y frágiles, y fallaban constantemente en carreteras que apenas eran mejores que caminos de tierra apisonada y grava. Algunos conductores de larga distancia en los años 20 reportaban cambiar neumáticos entre 4 y 6 veces en un solo viaje a través del país, donde cada parada requería un cambio manual completo de neumático sobre cualquier superficie que ofreciera la carretera y bajo cualquier clima que hubiera en ese momento. El trabajo era agotador, consumía mucho tiempo y era peligroso. En 1916, el ejército de los Estados Unidos realizó su primer convoy transcontinental de camiones como una prueba de logística militar, una columna de vehículos que viajaba desde Kansas hasta California para ver si los camiones podían abastecer de manera confiable una operación militar a través del país. El convoy tardó 31 días en completar el viaje. 31 días para cruzar el país, con un promedio de menos de 60 millas por día. Las fallas de los neumáticos se documentaron como la principal causa de retraso. Los caminos eran tan accidentados y los neumáticos tan frágiles que el convoy prácticamente se arrastró por el continente, deteniéndose constantemente para lidiar con el caucho que no podía soportar las condiciones. Fue un joven oficial del ejército llamado Dwight Eisenhower quien viajó en ese convoy y nunca olvidó lo mal que había fallado la infraestructura vial. Una experiencia que, según se dice, influyó en su pensamiento cuando, décadas después como presidente, impulsó el sistema de autopistas interestatales que ahora utilizan la mayoría de esos mismos camiones. Durante las décadas de 1930 y 1940, a medida que la instalación de neumáticos dobles se convirtió en el estándar en toda la industria del transporte comercial, ocurrió algo revelador. La industria no eliminó la llanta de repuesto porque los camiones se volvieran más confiables. La eliminó porque 18 ruedas hicieron que la llanta de repuesto fuera redundante antes de que la confiabilidad siquiera tuviera tiempo de mejorar. La solución de ingeniería llegó antes de que el problema estuviera completamente resuelto, y has estado viviendo dentro de este sistema toda tu vida al volante sin darte cuenta ni una sola vez. Cada vez que has esquivado tiras de caucho negro en la autopista, estabas evitando un reventón que no detuvo a un camión. Simplemente anunciaba uno que ya había seguido su camino. Cada producto de supermercado que llegó a tiempo a la estantería, a pesar de una falla de neumático en el trayecto, lo hizo porque un par dual permitió que el camión siguiera avanzando hasta la próxima parada de servicio sin perder la ventana de entrega. Cada vez que has visto un tráiler detenido en el arcén con un técnico vestido de naranja y un gran camión de servicio hidráulico amarillo estacionado a su lado, estabas presenciando el verdadero sistema de llanta de repuesto en acción. Fue el servicio el que llegó hasta el camión sobre sus propias ruedas, no al revés.
Cada centro de distribución principal de Amazon tiene un servicio móvil de neumáticos contratado las 24 horas. Porque la llanta de repuesto no viene con el camión, viene con el contrato de servicio firmado antes de que el camión salga del patio. Cada taller de neumáticos en ruta funciona como la llanta de repuesto de tu coche, pero con herramientas, personal capacitado que no forcejea solo con 90 kilos de caucho en el arcén mientras el tráfico pasa a toda velocidad. Los conductores de larga distancia monitorean la presión de neumáticos tan seguido como sus teléfonos. Detectar una fuga lenta al cargar combustible evita un reventón en autopista. Transportistas de alimentos, ganado y medicinas usan este mismo sistema sin llanta de repuesto. Ahora, porque una parada de 45 minutos en un taller de neumáticos es mejor que cargar peso muerto por todo el país en cada viaje durante una década, los convoyes logísticos militares aplican exactamente la misma lógica de redundancia. Los vehículos tácticos pesados del ejército estadounidense están diseñados específicamente para que los daños en los neumáticos ralenticen un convoy sin detenerlo, porque en un entorno operativo real, detenerse es lo peligroso. Ese neumático destrozado en el arcén que viste esta mañana puede haber salido de un camión que recorrió otros 40 kilómetros antes de que el conductor se detuviera para una inspección rutinaria. Y cada taller de recauchutado de neumáticos que has visto en una zona industrial, esos edificios bajos con pilas de caucho negro afuera, forma parte del motor económico que hace sostenible financieramente el modelo sin llanta de repuesto. Los recauchutados extienden la vida útil de los neumáticos lo suficiente como para que el costo por kilómetro baje tanto que el servicio móvil, las 24 horas, resulte más barato que llevar neumáticos de repuesto en cada eje de cada camión de una flota. Aquí es donde entra en juego la verdadera complejidad. El sistema de neumáticos duales no es perfecto, y la industria lo sabe. Cuando uno de los neumáticos de un par revienta y el conductor no se da cuenta de inmediato, el neumático que queda tiene que soportar el doble de la carga para la que fue diseñado, y el riesgo de una segunda falla aumenta rápidamente. Una segunda falla sin un neumático compañero es una situación completamente diferente a la primera. Ahora los sistemas de monitoreo de presión de neumáticos son obligatorios por ley en los camiones comerciales, pero la respuesta en tiempo real de los conductores a esas alertas sigue siendo inconsistente entre flotas y transportistas. Y aquí es donde se está produciendo silenciosamente un cambio en toda la industria. Los neumáticos Super Single, un neumático muy ancho que reemplaza a todo un par dual en el mismo eje, se están volviendo más comunes, específicamente porque ahorran un peso significativo por camión. En algunas configuraciones, potencialmente cerca de 1000 libras, y reducen la resistencia al rodamiento de una manera que mejora significativamente la economía de combustible en una flota que recorre millones de millas. Pero un reventón de un super single se comporta mucho más como el reventón de un automóvil. El neumático compañero ya no está. La redundancia incorporada que hizo obsoletos los repuestos durante 80 años desaparece a cambio de mejores cifras en un informe de combustible. No todos en la industria del transporte piensan que ese intercambio sea bueno. Los sistemas de monitoreo de neumáticos integrados con IA, que leen firmas de calor, cambios de presión y patrones de vibración para detectar el desgaste antes de que se convierta en un reventón, están comenzando a incorporarse en flotas comerciales. Y esa tecnología podría ser, eventualmente, lo que haga que los super singles sean lo suficientemente seguros como para reemplazar los duales en todas partes sin tener que sacrificar nada. Ese caucho negro en la carretera no es evidencia de que algo salió mal. Es evidencia de que algo salió bien, y el camión ya está 50 millas adelante de ti, a tiempo. Y si crees que esa es una decisión de diseño interesante, espera a que expliquemos por qué el motor de ese mismo camión está funcionando al ralentí en el estacionamiento de una parada de descanso a las 2 de la mañana mientras el conductor duerme, y por qué apagarlo en realidad le costaría más dinero a la empresa de transporte que dejarlo encendido toda la noche.